bienvenidos al canal de Cuchillos Artesanales RP. En esta oportunidad les mostraré el proceso de forja de este cuchillo de Damasco patrón gotas de lluvia. Para dar inicio, seleccionamos dos clases de acero. Utilizaremos acero 5160 que fácilmente es hallado en las ballestas de suspensión y acero 15N20 que es el componente de las sierras de aserradero. Cortamos y definimos las capas de nuestra palanquilla inicial. Marcamos y cortamos cada capa. Una vez que estas estén cortadas, las limpiamos por ambas caras. Armamos un paquete con las capas limpias e intercaladas y soldamos por los cuatro lados. Es importante que la soldadura queden fijas. Encendemos la forja e introducimos la palanquilla. Esta la retiraremos cuando obtengamos un color amarillo blanco y la rociaremos con bórax. El bórax se encargará de limpiar nuestras impurezas en el acero y garantizará una soldadura sólida. Este proceso lo repetiremos en varias ocasiones, logrando así una palanquilla sólida y de buen espesor. Para ello tenemos que compactar y estirar dicha palanquilla. Este proceso puede realizarse con una prensa hidráulica y también se puede hacer con martillo. Para esto hay dispositivos que se pueden cambiar en nuestra prensa y podemos hacer diversas tareas: estirar, compactar y acanalar. Tenemos que dejar una palanquilla sólida y con buenas proporciones para luego forjar manualmente. De ahora en adelante forjaremos de forma tradicional. Para esto utilizaremos martillo y yunque. Aplanamos constantemente y estiramos por ambos lados. Esta tarea nos llevará algo de tiempo, pero la intención es estirar y aplanar nuestra palanquilla para así obtener una base sólida al momento de multiplicar nuestras capas. Acá podemos apreciar la palanquilla estirada y aplanada en su totalidad. Ahora limpiamos meticulosamente el material con la finalidad de eliminar la capa de oxidación que se le hace durante el proceso de forjado. A continuación, cortamos la palanquilla en 3 capas, apilamos y soldamos nuevamente. La llevamos a la forja y repetimos el proceso. Aplanamos y alargamos para dar la forma preliminar a la hoja. Para este proceso utilizaremos las herramientas que tengamos a disposición. En este caso, la prensa hidráulica facilitará la tarea. Empezamos a forjar manualmente y establecemos la espiga de la hoja. Seguidamente definimos la punta del cuchillo. Para establecer el patrón de Damasco gotas de lluvia es necesario perforar superficialmente la hoja por ambas caras, utilizando mechas de diferentes diámetros. Luego forjamos hasta eliminar los agujeros y obtener las dimensiones de lo que será el cuchillo terminado. Procedemos a perfilar la hoja, establecemos biseles, reducimos peso
y damos la forma definitiva. Antes de templar realizamos un normalizado. Para esto calentamos la hoja hasta llevarla a su punto crítico y dejamos enfriar lentamente. Una vez hecho esto, realizamos el temple sumergiendo la hoja en aceite. Procedemos a pulir la hoja con lijas de diferentes granos para obtener un mejor contraste al momento de revelar el patrón. Una vez pulida la hoja, protegemos con cinta adhesiva para evitar que se raye o se manche. Ahora damos inicio al ensamblaje de la empuñadura, la cual estará compuesta por dos tipos de madera y separadores de acero inoxidable. Estas se fijarán a la espiga con resina epóxica. Terminada la empuñadura, procedemos a pulirla y sellarla para protegerla de la humedad. Es hora de revelar el patrón. Para esto sumergimos la hoja en cloruro férrico por 10 minutos. Transcurrido este tiempo, retiramos la hoja, la lavamos y secamos para introducirlo nuevamente. Este proceso hay que hacerlo 3 veces. Al tercer grabado, lo sacamos y limpiamos y aplicamos bicarbonato de sodio. Esto para frenar la reacción creada por el ácido. Después de tanto trabajo, este es el resultado final. Una pieza única, funcional y de gran valor artesanal. Espero te haya gustado mi video. Si quieres aprender sobre forja artesanal de cuchillos, suscríbete y dale like.